Hola, hola. Hoy el mensaje que tengo es un mensaje un poco diferente, pero en realidad es un mensaje que vengo teniendo en la mente hace mucho tiempo dar y me lo facilitó muchísimo uno de mis estudiantes de cuando yo era pastor de adolescentes en la iglesia. Él mismo se comunicó conmigo y me dijo, hey, me gustaría mucho que pudiéramos hablar del tema que vamos a tocar hoy. Básicamente el tema en específico es ¿por qué creer en Dios en lugar de no creer en nada? Segunda pregunta va a ser ¿por qué específicamente creer en el Dios de los cristianos? Además de eso, se va a hablar también de cosas como las evidencias para creer y también vamos a tocar temas como cuántas religiones hay, qué nos diferencia de otras religiones, etcétera. No es un tema que pueda cubrir en su totalidad en cuestión de una hora, pero sí pienso que voy a contestar ciertas preguntas de cierta manera que espero que por lo menos le ponga a uno en el corazón esa espinita de por qué este Dios, por qué no otro, que por lo menos lo haga dudar, que lo haga pensar y que le haga pensar al que sea que esté viendo el video qué es lo que hay más allá, qué es lo que hace que yo tenga que creer de una forma o de otra. Eh, a partir de ese momento, cualquier pregunta, cualquier mensaje, comentario, etcétera, es bienvenido. La idea es precisamente que esto simplemente abra su apetito de duda y que usted comience a buscar a la persona que es Dios. Este, Van a haber puntos en los cuales voy a ser un poco crítico de otras religiones tal vez. Van a haber puntos en los cuales voy a ser muy directo y voy a decir por qué nos diferenciamos de esas otras religiones, pero es muy importante que sea crítico. En el momento en el que uno falla esto, nos convertimos en un tipo de religión universal y lamentablemente no existen las religiones universales. Las religiones universales que dicen que abarcan todas las demás están queriendo ser un billete de $100 y caerle bien a todo el mundo y simplemente no funciona así. Entonces, si yo digo que yo creo en el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia tiene varias cosas que a ciertas personas no les va a agradar, agrádenle o no. Si ese Dios de la que habla la Biblia es verdadero, entonces no hay ninguna importancia si a usted le agrada o no le agrada, Él es el que manda en ese aspecto. Entonces eso es lo que vamos a cubrir y a partir de ese momento ya vamos a comenzar con las preguntas. Si me oyen decir Sebas es porque él es la persona con la que estaba hablando y a la cual le agradezco muchísimo por darme inspiración para nuevamente postear y seguir adelante con este ministerio. Que Dios les bendiga y un abrazo. Bueno, entonces ahora sí, para entrarle de lleno, vamos a ver las preguntas otra vez. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿por qué creer en Dios en lugar de no creer en nada? ¿Ok? La segunda pregunta, que es una pregunta de seguimiento, va a ser, ¿por qué específicamente creer en el Dios de los cristianos y no en otro Dios? Y la última es, ¿qué evidencias tengo para creer? Esa de las evidencias que tengo para creer la voy a ir metiendo en medio de las mismas otras dos preguntas para que quede bien planteado, ¿ok? Entonces, comenzando por la primera, ¿por qué creer en Dios en lugar de no creer en nada? Esa es básicamente la diferencia entre ser ateo o ser teísta. Teísta nada más significa que usted cree en Dios, pero eso no le dice a usted todavía en cuál Dios, nada más le dice que usted cree en Dios. Ahora, el ateísmo propone que la Tierra y todo el universo está ahí por básica causalidad. No está porque algo lo creó, simplemente está porque puede estar. Esa es la respuesta que ellos dan. Entonces, dígame usted cuántas posibilidades hay, por ejemplo, de que un planeta albergue vida. Esa es una de las principales razones por las cuales nosotros creemos en Dios. Las probabilidades no tienen un número muy bonito, son probabilidades básicamente astronómicamente imposibles y lo que dicen es que para que haya un planeta que pueda albergar vida tienen que haber una serie de factores demasiado precisos y eso entonces nos lleva a nosotros a una teoría que los cristianos llamamos la precisión de la creación, ¿ok? Entonces vea usted esto. Por ejemplo, si la Tierra estuviera unos cuantos metros más alejada del Sol o más cerca del Sol, o nos quemamos o nos congelamos. Si la Tierra estuviera
de un tamaño más grande o más pequeño, o nos quemamos o nos congelamos. Si la Tierra tuviera una atmósfera diferente que la que tiene, o nos quemamos o nos congelamos. ¿Se va entendiendo verdad? Casi todo es así, es bien extremista, porque si es bien extremo, digo, porque usted está muy cerca del sol y los rayos lo funden, si no, entonces más bien no lo calientan lo suficiente. Ahora, si la Tierra no rotara a la velocidad que rota, nos quemamos o nos congelamos. Si no hubiera la cantidad precisa de planetas que hay en el sistema solar, pasa lo mismo. Si el Sol fuera de otro color, pasa lo mismo. Si el Sol fuera más grande o más pequeño de lo que es, pasa lo mismo. Si los otros planetas en el sistema solar fueran más grandes o más pequeños, pasa lo mismo. Si el orden de los planetas, a pesar de que somos del tamaño que somos y todo, si estuviéramos en el lugar donde está otro planeta, o los otros planetas estuvieran más cerca, más largo, su gravedad nos jalaría o nos sacaría de órbita y nos destrozaría básicamente. ¿Ok? Entonces va entendiendo qué es lo que define las posibilidades de que siquiera haya vida en un planeta, ¿verdad? Y vea usted que son muy chiquititas. ¿Qué pasa ahora con, por ejemplo, el orden de las cosas? Ahora, en el ateísmo se plantea y se usa mucho lo que es la teoría de la evolución o el darwinismo. En el darwinismo se usa la teoría de la supervivencia del más apto. Ahora, dígame usted si usted ha visto animales como por ejemplo los escarabajos. ¿Usted cree que un escarabajo sea un animal apto para sobrevivir? ¿Mm? Y ahí la respuesta por lo general es no. Los escarabajos chocan contra las ventanas, se matan contra cualquier carro, se matan contra cualquier pared, no son aerodinámicos, a pesar de que tienen alas y pueden volar, ellos no saben cómo volar bien. Por lo general tal vez quieren volar en una dirección, terminan volando en otra. Chocan y se mueren y al final solo sirven para alimento para otros animales que sí son más aptos. El escarabajo es un ejemplo muy básico de cómo la supervivencia del más apto no es realmente lo que dice ser, ¿verdad? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la teoría de la evolución fuera 100% cierta? Y básicamente, a través de millones, de millones, de billones, de trillones de años, entonces los organismos van cambiando y van cambiando. Pero hay una cosa que se llama complejidad irreducible. No sé si usted ha escuchado hablar de eso, pero básicamente lo que dice es esto. Cuando usted tiene un ojo, la evolución dice que ese ojo se formó primero tal vez la retina, luego la corteza, luego los canales del ojo, las venas, etcétera, etcétera. Pero la complejidad irreducible dice que un ojo no se puede formar en pasos. ¿Por qué? Porque la evolución no sabe lo que está creando. Entonces, si por ejemplo de repente un animalito llega y tiene una retina, y el cuerpo no sabe qué hacer con una retina extra. Y pueden pasar varias generaciones, el cuerpo no va a saber, mira, debería agregarle una corteza. Y entonces ya cuando yo agregue todas las partes de un ojo, que son un montón, ya entonces este animal va a poder ver. Entonces eso se llama complejidad irreducible. No simple y sencillamente hace que los supuestos billones de años se multipliquen aún más, porque no es posible que algo como eso pase en tiempos cortos. O sea, tendría que pasar mucho más tiempo del que inclusive han hablado. Y ahora eso no aplica solo a los ojos. Cuando usted habla de complejidad irreducible, aplica a sus orejas, a sus oídos. Entonces el oído no solo es la oreja de afuera, también tiene los tambores internos, tiene todos los ductos, las cortezas no, las membranas, lo que compone el oído. No puede irse generando pedacito por pedacito, porque o sea, no hay nada que diga, mira, cuando termine de formar todos estos pedacitos voy a tener un oído que logre escuchar. ¿Entienden? Entonces todas estas cosas, simple y sencillamente, cuando usted las trata de reducir, y no estamos hablando solo de ojos y oídos, estamos hablando de su nariz, su boca, su lengua, sus pulmones, su corazón. Cada una de esas cosas no se puede reducir más, tienen que ser así de complejos desde el inicio. Y no va a aparecer desde la nada, mira, vamos a hacer una célula que de repente tenga un corazón. Entonces eso, junto con las improbabilidades estadísticas de que haya vida en un planeta, hacen que sea mucho más probable que haya un arquitecto detrás de todo eso. ¿Ok? Ese arquitecto para los cristianos es Dios. Para los cristianos y para todas las religiones monoteístas. Ahora también hay otras religiones que se llaman politeístas. Pero entonces eso ya va entrando más a la segunda pregunta. Vamos a hablar de la segunda pregunta por encimita. ¿Por qué específicamente uno cree en el Dios de los cristianos? Ahora ahí tenemos que dividir entonces primero a los politeístas de los monoteístas. A la gente le suena feo cuando usted dice que tiene que dividir.
o que hay ciertas cosas que son exclusivas. Pero dígame usted, ¿existe una sola religión en el mundo que no sea exclusiva? Por ejemplo, los musulmanes. Usted tiene que seguir cierta clase de reglas para usted ser musulmán, ¿cierto? Con los cristianos, usted tiene que seguir ciertas reglas y tener ciertas creencias para poderse llamar cristiano. O si no, simplemente no es eso, es otra cosa. Con lo que son los judíos, igual, reglas, cosas a seguir, cosas a creer. Igualmente con los politeístas. Si usted quiere llamarse un budista, usted no puede andar rompiendo todas las reglas del budismo. Igualmente con el hinduismo, etcétera, etcétera. Pero entonces, todas las religiones son exclusivas. Las personas dicen, pero ¿qué importa si a fin de cuentas creemos en Dios? Y todos creemos en Dios. Y esto es porque las personas piensan que las religiones son básicamente lo mismo y que solo son superficialmente diferentes. En realidad todas las religiones son básicamente similares y solo superficialmente similares. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no nos parecemos a muchas otras religiones en un montón de cosas. Por ejemplo, en el cristianismo hay una creencia básica de que Dios o Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que si no es a través de él no hay forma de tener salvación. Hay otras religiones que piensan que es basado en cómo usted actúe o cómo usted se desarrolle o cómo usted responda a ciertas cosas. Entonces eso se llama básicamente una creencia de hechos, una creencia de acciones. El problema con esto entonces es que muchas personas pueden, digamos, decir, mira, yo no sé si voy a ir al cielo o no, porque al final de cuentas cuando yo llegue al otro lado me van a poner una balanza y dependiendo de si hice esto o no cumplí con esto, o si hice esto mal y esto lo hice bien, y lo van a poner en una balanza y dependiendo, yo no sé, tal vez vaya al cielo, tal vez no. ¿Ah? Eso cuando se trata de cielos. Pero en el cristianismo nosotros la creencia base que tenemos que nos diferencia de todas las demás es que no depende de nosotros. En el cristianismo depende enteramente del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ok? Eso es lo que nos diferencia de absolutamente todas las religiones. Inclusive hay unas denominaciones que se hacen llamar cristianas que agregan una parte de sus acciones a qué tan salvo usted es. Ah, usted cree en Jesús, perfecto, es salvo, pero ya pecó ahorita, deja de ser salvo. Ah, usted cree en Jesús y sí, muy bien, pero de repente usted come carne de cerdo. Ah, no, usted no es salvo. No adora los sábados, no es salvo. Entonces hay un montón de cosas que se le van agregando encima del sacrificio de Jesús, que para esas religiones es esencial, para el cristianismo base no lo es. Ahora, ¿cuál es la importancia de esa diferenciación? Y básicamente eso dicta en cuál Dios usted cree, y eso nos lleva a la siguiente pregunta entonces, ¿por qué específicamente creer en el Dios de los cristianos? Vamos a esto, como politeísta, usted básicamente cree que los elementos formaron el universo. Ahora, ¿cuál es el problema con esta clase de cosas? Los elementos ya están dentro del universo. Entonces, si usted dice que la Tierra formó el agua, la Tierra ya estaba en el universo. ¿Quién creó la Tierra? Si usted dice, el caos y el orden crearon la Tierra, entonces, ¿de dónde salieron el caos y el orden? ¿Okay? El cristianismo lo explica con un versículo muy básico, todo el mundo se lo sabe, aunque no saben que se lo saben, y es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué nos dice esto? Que hay un principio. ¿Okay? No todo estaba, antes de eso no había nada. Cielos y tierra para Dios significa todo el universo, todo lo que hay y toda la tierra, todos los planetas que hay. ¿Okay? Entonces, antes del principio no hay nada, después de eso sí lo hay. Eso llevó a un personaje cristiano, católico, que ahorita no me acuerdo el nombre, a escribir una teoría que ahora se conoce como la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, el Big Bang lo usaban como una broma. Eso no era decir, ay, qué chida, es la teoría de la gran explosión, no, más bien la gente lo usaba para burlarse y decía, el universo siempre ha existido, el universo no tiene principio, no tiene fin. Entonces se basaban en eso y decían, Big Bang, que eso es una estupidez, eso es, la gran explosión, qué tontera. Y se burlaban de este sacerdote católico que usó esta idea para dar a entender que todo tiene un principio. Ahora, el Big Bang, muchos cristianos mismos vamos en contra van en contra de, porque dicen, no, eso es ciencia, esa ciencia va en contra de lo que dice Dios. Sí, pero ¿quién dice que cuando la Biblia dice y Dios habló y se hicieron los cielos, quién dice que eso no puede ser el Big Bang, nada más que representado de una forma poética, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces hay que analizar esas cosas. Básicamente la Biblia lo que nos da a entender a través del Génesis es que hay un principio.
y ese principio lo originó Dios. ¿Cómo puede algo originar algo de la nada? Y esa es una pregunta muy importante. En la nada no hay nada. Hay científicos que han tratado de explicar eso y han dicho, no, es que la nada no era nada, la nada en realidad eran micropartículas tan pequeñas que ahora las consideramos nada, pero cuando ellas chocaron a una gran velocidad, entonces generaron todo lo que ahora conocemos. Y uno dice, mira, pero eso significa que no era nada, era algo. Y si estaban esas partículas y se movían, significa que había tiempo, porque usted necesita tiempo para moverse. Y si se movían y chocaron entre ellas, significa que había espacio. Entonces no podría ser cierto el Big Bang si ya existía el espacio y el tiempo, porque entonces ¿para qué se ocupaba el Big Bang? ¿Cierto? Entonces ahí vamos con unas ciertos razonamientos cíclicos, que es lo que le lleva a uno a saber. Tiene sentido que el universo haya sido originado por alguien. Y si a eso le sumamos nuevamente la complejidad irreducible de cómo llega a ser un organismo, y esa complejidad irreducible también tiene que ver con el hecho de que la vida no existe en un planeta que no cumple todas las características que tiene que tener para esto. Hasta la cantidad de agua que hay en el planeta, que sea la cantidad precisa, que la cantidad de vegetación, todas estas cosas influyen en si puede haber vida o no puede haber vida. Y que la gente llegue y diga, no, eso pasó por pura casualidad. Como le digo, ahorita le va a pasar el número, que es un número impresionante de la poca probabilidad que hay de eso, y usted me va a decir si usted siente que te da alguna razón, ¿verdad? Esa situación. Vamos a ver, voy a buscarlo porque no tengo la probabilidad así en la mente, no la tengo. Ok, mientras busco eso, voy a ir planteando otras evidencias de por qué Jesús es en el que nosotros creemos como Dios y por qué no es, digamos, alguno de los otros dioses monoteístas. Resulta esto, si ya entonces básicamente descarté las religiones politeístas, suena feo que diga descartar, pero como para algo que yo tenga que razonar y verle sentido, simplemente no logro verle sentido a que la tierra creó el agua, pero la tierra no fue creada, ¿me entiendes? O que luego digan que el agua creó la tierra o algo así, eso simplemente es razonamiento cíclico y no se puede usar. En cambio, si yo digo, no, fue un Dios que está fuera del espacio y del tiempo, que generó el espacio y el tiempo, ahí sí yo puedo decir, mira, ahora sí tiene un poco más de sentido, porque entonces sí tenía que estar fuera del espacio y del tiempo. Y definitivamente eso lo convierte en un Dios. Vea usted, ¿cómo definiría usted la palabra Dios? Y esa es una pregunta muy curiosa. Entonces muchas personas dicen, es el ser supremo, sí, pero ¿qué lo hace supremo? Para el cristianismo tiene 4 características. Primero que nada, la omnisciencia. Eso significa que lo sabe todo. Entonces él sabía cuánta tierra poner en el planeta, de qué tamaño, todas las otras características que hablamos ahorita. Él sabía cómo hacerlas calzar para que hubiera vida. Era omnisciente, o es omnisciente. Es omnipotente. ¿Por qué? Porque para poder crear todo de la nada, tiene que ser un ser sumamente poderoso. Para alguien, para nosotros que nos gustan las películas de superhéroes y lo demás, alguien que puede crear o destruir un universo cumple muy bien con la calificación de omnipotente. Y esa misma persona o ese mismo Dios, esa entidad, tiene que ser omnipresente, que significa que está en todas partes. ¿Por qué? Porque eso le da todas las características de poder saber que todo dentro de ese universo está funcionando como tiene que funcionar y lo mantiene unido. Nosotros en la cristiandad sabemos, o creemos también y sabemos, que Dios mantiene el universo y que si Dios no lo mantuviera, este universo dejaría de existir básicamente. ¿Okay? Entonces ahí van 3 de las características. La cuarta característica es en realidad 2 más. Tiene que ser inmaterial y tiene que estar fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque si fuera material significa que, nuevamente, tiene un principio. No existe materia sin un principio. Y no existe tiempo sin materia. Entonces, tiene que haber existido de alguna forma fuera de lo que nosotros conocemos como lo perceptible, que es la materia del tiempo, para poder generar la materia del tiempo. Entonces, nuevamente, usted simplemente, yo le digo, ¿quién es omnipotente, omnipresente, omnisciente? ¿Está fuera del espacio y del tiempo? Y la respuesta inmediata de cualquier persona va a ser un Dios. ¿Okay? ¿Por qué no hay varios dioses?
Y porque ya entonces inmediatamente no sería omnipotente, que significa todopoderoso. Significa que habrían varias facciones compitiendo que son muy poderosas, pero no habría una superior. Y al final de cuentas, el que sea superior en cuanto a todas esas cosas sería el que sería Dios. El que calza con esa descripción en la Biblia de nosotros los cristianos es Dios. ¿Okay? Vamos a las evidencias del cristianismo específicamente. Cuando ya usted elimina las religiones politeístas que creen en varios dioses, a usted le quedan solo las opciones de los dioses monoteístas, un solo Dios. Ya no son varios dioses generando el espacio y tiempo, es un Dios haciéndolo. Ese un Dios para nosotros es el Dios de los cristianos. Pero existen otras dos religiones muy grandes a nivel mundial que son monoteístas. Esas religiones son el judaísmo y la otra es la del islam, la de los musulmanes. ¿Okay? El judaísmo en cierta forma precede al cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, de hecho vino a predicarle a judíos. ¿Okay? Nosotros decimos como cristianos que creemos en el mismo Dios Padre que se cree en el judaísmo. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y el judaísmo? Los judíos no creen en Jesús, o no creen en Jesús como el Mesías. ¿Por qué ellos no creen eso? Porque ellos creen que el Mesías, cuando venga, tiene que cumplir una serie de factores políticos, más que nada. Nosotros como cristianos creemos que Jesús vino una primera vez y cumplió una gran parte de las profecías que se hablan en la Biblia, pero también sabemos que va a venir una segunda vez, y en esa segunda vez se van a cumplir el resto de las profecías. ¿Okay? Entonces por eso nosotros creemos en Jesús como el Mesías. Ahora, Mesías no significa Dios, Mesías significa el ungido. De hecho, Jesús, le decimos Jesucristo, no porque sea el apellido Cristo, ¿verdad? No eran José y María Cristo, no, era porque Cristo significa el ungido en griego, si no me equivoco. Mashiach viene de la palabra en hebreo, que es también lo mismo, o sea, el ungido. Y el ungido tiene varias diferentes, ¿cómo es que llama? Como varias diferentes connotaciones. Cuando alguien era ungido, era porque lo iban a convertir en rey. Eso era en el Viejo Testamento. Cuando alguien era ungido también muchas veces era porque lo iban a convertir en un sacerdote. Entonces eran reyes, sacerdotes. Y luego viene la tercera parte de Jesús, que es Dios y hombre a la vez. Nosotros creemos que en Jesús se cumplieron todas esas cosas y que por eso Él es el ungido. Habían muchos ungidos. David fue ungido en aceite, los sacerdotes levitas eran ungidos en aceite, pero ninguno de ellos vino a llenar lo que Jesús vendría a completar. ¿Por qué nosotros creemos en Jesús y por qué sabemos como cristianos que Jesús es Dios? Bueno, entonces para seguir ahí con lo que eran las probabilidades de vida, las probabilidades de vida en el planeta dice que para que salgan de la nada, y estamos hablando de como que todo tiene que calzar específicamente, porque si algo no calza o si algo varía después de que calza, simple y sencillamente no se puede dar la vida. Dice que son de, no puedo ni leer este número, pero voy a ver cómo se lo leo aquí, dice de 10 elevado a la 20, y es básicamente un número que lleva tantos ceros después del 10, que si usted comenzara a escribir ese número ahorita, o desde que nació comenzar a escribir ese número, y ya para cuando usted muera todavía no ha terminado de escribir el número, pues se lo pongo así, si no pudiera hacerlo con el elevado como lo hacemos nosotros, ¿verdad? Ahora también es tan grande el número aparentemente que hay más ceros en ese número que lo que hay células en el espacio visible hasta el momento. Entonces déle usted cálculo nada más, ¿verdad? De qué tan impresionante, qué tan improbable también es que la vida surja de la nada. También hay una cosa que llama la ecuación de Drake, que no me gusta mucho usarla porque siento que tiene una falla grande en una parte, pero básicamente lo que dice es que las probabilidades de que haya un planeta con vida tecnológicamente avanzada, específicamente vida tecnológicamente avanzada, son de 1 en 60 billones. Eso no es un número pequeñito, no es un número fácil de alcanzar. Si alguien apostara, sabría que 1 en 60 billones no son buenas probabilidades. ¿Ok? Ahora, me preguntaba, Sebas, ¿cuántas religiones hay? Religiones hay un montón, sí, inclusive tomamos en cuenta también cultos y rituales
y cositas que tal vez ya ni existan en el planeta, pero que todavía andan por ahí rondando en alguna isla o existieron alguna vez en alguna islita ahí que alaban al sol con un nombre específico y ya no existe. O sea, estamos hablando de que hay miles de religiones. ¿Qué es lo que pasa con esos miles de religiones? Y básicamente, o algo es cierto o algo no es cierto. Usted no puede ser verdadero y ser falso a la vez, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Usted tiene que comenzar a evaluar. Las politeístas no calzan con la ciencia, o entonces usted puede decir, ah, bueno, pero no importa, yo descarto la ciencia y sigo creyendo en mi religión politeísta. Le está bien, hágalo, pero está descartando la ciencia. Y si usted descarta la ciencia, ya está descartando parte de la creación, parte de lo que usted puede observar, de lo que usted puede racionalizar. Usted no puede descartar la filosofía, no puede descartar la cantidad de conocimiento humano que hay en cosas. Sí puede analizar las ciencias y puede decir, ah, mira, estas son teorías que no tienen sentido, o esto se está impulsando y no está científicamente válido, pero usted jamás puede nada más decir, ah, es que la ciencia es basura y eliminarlo, porque no, para eso precisamente Dios nos dio la capacidad de razonar y de pensar y de evaluar los puntos y los criterios y demás. Ahora, de nuevo, para recalcar, el mundo dice que todas las religiones son iguales y que solo superficialmente somos diferentes. Yo le digo a usted, eso es algo que han dicho otras personas antes, no es que yo sea un genio de las palabras, todas las religiones más bien son extremadamente diferentes y solo somos superficialmente iguales. ¿Por qué? Van a encontrar personas que les gusta el ecumenismo y unir a todas las religiones en una sola y decir, mira, pero si nosotros creemos que Dios es amor, eso no es lo que usted cree. Sí y no. Creemos en parte que Dios es amor, pero también creemos nosotros como cristianos que Dios es justicia, por ejemplo. ¿Qué significa eso? Que Dios no puede agarrar y dejar el pecado libre y dejarlo sin castigar. Él es un juez justo. Si usted me dice que un juez justo llega y cuando llega el ladrón al frente del juez justo le dice, ay, pobrecito, es que yo lo quiero tanto, váyase, tranquilo, no, vaya, tranquilo, siga robando. Si usted me dice que ese es un juez justo, yo le voy a decir que eso no es un juez justo. Y ni sirve la justicia ni sirve el juez. Así mismo funciona con Dios. Si Dios agarra y dice, vea, no me gusta que usted haga esto porque esto es pecado, y usted lo hace, y Dios simplemente llega y dice, tranquilo, es que lo quiero tanto, la verdad es que no importa. Había dicho en mi Biblia que lo iba a mandar al infierno, pero ahora en día aquí le digo, no, tranquilo, pase al cielo. Usted me dirá si ese es el mismo Dios del que habla de la Biblia. Yo le voy a decir, no, simplemente no es el mismo. Entonces, no simplemente Dios es amor. Y no porque Dios diga en ciertas partes que Él es amor, significa que usted puede agarrar y eliminar todo el demás contexto y diferencias que hay entre las religiones. Nosotros somos incompatibles con las religiones politeístas porque Jesús dijo, yo soy el único camino, la verdad, la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, que si usted trata de agarrar otro camino que no sea Jesús para el cristiano, simplemente usted no va a llegar al cielo. Eso es lo que dice la Biblia de nosotros los cristianos. Usted puede tratar de racionalizar eso y cambiarlo y tergiversarlo y variarlo para que usted diga, ah, mira, pero no, al final de cuentas amaba a todo el mundo. Pero lamentablemente está agarrando partes y está escogiendo como de un buffet y eso no es lo que Dios manda. ¿Sí? Entonces, no, las religiones no son iguales, somos bastante diferentes. El cristianismo, como cualquier otra religión, es exclusivo y solo permite ciertas cosas mientras que prohíbe ciertas otras. Ahora, volviendo a por qué yo escogería el cristianismo entre, digamos, las tres religiones monoteístas. Y esa es una pregunta súper importante que usted tiene que hacerse. Se lo pongo así, si yo soy cristiano y yo digo que al morir yo voy al cielo por ser cristiano y por mis creencias, y si yo no creyera en eso voy para el infierno, entonces para mí la mayor forma de yo poderle demostrar a usted que yo lo odio, por ejemplo, sería nunca hablándole del cielo. ¿Por qué? Porque entonces yo me garantizaría que usted vaya para el infierno. Y vea usted qué clase de mal cristiano sería yo si siguiera ese ejemplo, ¿verdad? Pero si en cambio yo estoy convencido de que existe el cielo y de que si yo a usted no le digo que existe el infierno y que usted se puede salvar solo por medio de Jesús, entonces lo justo sería que yo a usted le hable inmediatamente de cómo usted puede ser salvo por medio de eso, ¿cierto? Eso es lo que dice mi religión. Viéndolo desde ese punto de vista, si sí existe algo después de la muerte y ese algo puede ser altamente positivo o altamente negativo, entonces es súper importante que usted escoja el camino correcto, ¿cierto?
Eso es como, digamos, que usted quiere agarrar ahorita un carro, irse para Guanacaste y comienza a manejar hacia el sur. Y usted sabe que no va a terminar en Guanacaste. O tal vez no lo sepa, si usted nadie lo guía bien, usted agarra por el lado que no es. Y usted, por más convencido que usted esté que va a llegar a Guanacaste, si usted agarra por el sur, usted no va a llegar a Guanacaste. ¿Entiende? Entonces es importantísimo que usted sepa para dónde usted va y por qué usted va a agarrar ese camino. ¿Ah? Si usted llega con el mismo Waze, uno agarra ahora, tiene la capacidad de agarrar un programa y que le diga cuál camino es mejor para agarrar. Y si usted no le apaga al Waze, que le diga váyase por calles de tierra y de piedras y lastre, y usted lastimosamente puede estar agarrando caminos que ni siquiera le tocaba seguir. Y tal vez ni siquiera llegue al mismo destino, porque esa es la realidad de las cosas. Tal vez se quede a medio palo, tal vez a medio palo se arrepienta y tenga que devolverse para volver a llegar al camino correcto. Así es con todo esto de la religión. Si usted no se eduque, si usted nada más espera que lo enseñe su mamá o su pastor o aquella persona que parece que sabe mucho de la religión, si usted nada más hace eso, lamentablemente usted puede terminar muy mal parado. Ahora, ¿por qué yo creo en Jesús? Y esto es algo que muchos de los que creen en Jesús lo creen igual que yo. Algunos porque desde chiquiticos se lo enseñaron en la casa. Jesús es Dios, bueno, Jesús es Dios, y ya se quedaron con eso en la cabeza. Algunos porque en la iglesia le dijeron Jesús es Dios, y entonces se quedaron con eso en la cabeza. Yo trato de razonar diferente. Yo veo que Jesús dice que él iba a morir en una tumba, iba a morir en una cruz, perdón, que iba a ser sepultado y que al tercer día iba a resucitar. Él mismo predice su muerte y está escrito eso. Ahora, si Jesús se equivocaba y no resucitaba, el mismo Pablo en una de sus cartas dice, toda la religión de nosotros básicamente es basura y nos deberían tener lástima. ¿Por qué? Porque si Jesús no resucitó, entonces no era Dios y toda nuestra creencia está basada en nada. O sea, estamos nada más inventando y estamos perdidos. Pero a partir del momento que Jesús resucitó de esa tumba y cumplió su misma profecía sobre lo que él dijo que iba a pasar, ahí es donde nosotros decimos, ok, él tiene credibilidad como un Dios. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo yo pruebo que la tumba de verdad estaba vacía, que de verdad Jesús resucitó? Bueno, ahí vamos por lo primero, la tumba estaba vacía. ¿Por qué estaba vacía? Porque no solo en la Biblia se nos dice, sino que también hay historiadores que dicen que los creyentes de Jesús, los seguidores de Jesús, no negaron que esa tumba estuviera vacía y no negaron haber visto a Jesús resucitado, inclusive siendo amenazados con la muerte. O sea, si estas personas sabían que era una mentira eso, nada más veámoslo así, ¿qué tenían para ganar? Podían decir, no, mira, la verdad es que es mentira, y los dejaban vivir. Era así de sencillo, pero ellos decían, no, yo estoy convencido de que yo vi a Jesús resucitado y no me importa si me crucifican, yo estoy dispuesto a morir como él murió en una cruz, con tal de probar que yo estoy convencido de lo que estoy hablando. No ganaron riquezas por decir eso, no ganaron mejor estatus social. La mayoría de los seguidores de Jesús eran judíos y al seguir a Cristo, ¿cómo que terminaron? Como judíos. Los mismos judíos los despreciaban, en su mismo círculo religioso los despreciaban. Los romanos los despreciaban. Eran básicamente echados de cualquier tipo de denominación. Ellos no eran una nueva denominación. Entonces, a ellos no les servía para nada mentir y el único premio que se llevaban era que los persiguieran, que los echaran en los leones, en los coliseos, que los crucificaran, que los mataran, que los martirizaran. Eso no es ninguna clase de beneficio si usted no está convencido de que existe Dios. Si usted sí está convencido de que Jesús es Dios y usted muere por eso, usted sabía para dónde usted iba, ¿cierto? Entonces vea usted el nivel de convencimiento, ¿ok? ¿Qué más hay de pruebas de que la tumba estaba vacía? Y básicamente esto, los judíos que en ese entonces pidieron, o los fariseos que pidieron que crucificaran a Jesús, ellos mismos rogaron y pidieron y negociaron para que se pusieran guardas a la entrada de la tumba. Entonces los judíos no les servía que el cuerpo de Cristo fuera sacado de esa tumba antes de esos 3 días. ¿A los romanos les servía? No. ¿Por qué? Porque si sacaban ese cuerpo antes de esos 3 días, iban a haber 2 facciones judías que iban a estar peleando, los que sí creían en que Jesús era Dios y los que no creían que Jesús era Dios. Y tener dos facciones peleando religiosas dentro de los territorios que supone que usted está protegiendo y que le sirven a usted, significa que usted va a tener ahí un problema, ¿cierto? Entonces, a los
a los romanos no les servía para nada. Ahora, ¿a quiénes sí les hubiera servido llegar y sacar el cuerpo muerto de Cristo de la tumba, digamos? Y a los seguidores. ¿Por qué? Porque entonces hubieran podido tal vez mentir y decir, sí, nosotros lo sacamos y nos lo llevamos y después de eso todo el mundo va a creer en lo que estamos diciendo. Ahora, ¿por qué no pasó así? Primero que nada porque habían guardas protegiendo la tumba. Segundo, porque en la misma Biblia los judíos mismos que pagaron a los guardas, luego les pagan a los guardas por mentir y decir, nos quedamos dormidos. No sé si ustedes conocen mucho de cómo manejaban los romanos a los soldados, pero si un soldado se quedaba dormido, la pena era la muerte. Si lograban que otra facción llegara y les robara la mercancía, que en este caso era el cuerpo, les tocaba la muerte. Y ellos prefirieron decir la mentira de que se quedaron dormidos, porque cuando ellos vieron la luz, que después en la misma Biblia se nos dice cómo fue que pasó, y ellos salieron corriendo del miedo. Imagínese usted decirle a su capitán, salí corriendo del miedo. No le iban ni regular, o sea, estamos hablando de mismas consecuencias, igual los iban a matar, eso era así de sencillo. No eran trabajos lindos como ahora, que uno tiene trabajos hermosos, ¿verdad? Entonces, las probabilidades de que los judíos creyentes en Jesús en ese momento se hayan robado el cuerpo son muy mínimas. Había guardas, había gente observando. Si se llevaban, digamos que si se lograban llevar el cuerpo, ¿a dónde lo escondían? Tenían a todo el imperio romano buscándolos, tenían a todos los judíos fariseos buscándolos. No había forma de que usted en una casita de las que había en ese tiempo, usted pudiera esconder un cuerpo putrefacto y que no se dieran cuenta de que usted tenía ese cuerpo ahí. Entonces, ahí el cuerpo no está, nunca lo encontraron, la tumba está vacía. Entonces usted puede decir que hay un montón de posibilidades de por qué no estaba el cuerpo en la tumba, pero la que Jesús dijo era que él iba a resucitar. Yo lo hallo creíble. Yo lo hallo que con todo lo demás que él hizo, su forma de actuar, su forma de vivir, todo lo que se nos dice acerca de él, es porque él era Dios y por eso resucitó. Ahora, ¿qué otras posibilidades hay? Que Jesús ni siquiera ha llegado al sepulcro. Vea usted qué cosa más rara. Entonces, estamos hablando de que está en una cruz, llegan y le clavan una lanza en el lado para asegurarse que no está muerto. Vea, yo no sé, yo me he hecho el muerto a veces o el dormido para jugar con mis hijas o así. Pero a mí me tardan en hacer cosquillas y yo brinco. Ahora imagínese usted que le claven una lanza en el costado. Si usted no se mueve con eso, ¿verdad? Y también estamos hablando de que son soldados romanos entrenados para matar. Esa lanza no iba perdida hacia el estómago, esa lanza iba clavada de tal forma que tocara el corazón y que matara al que estaba ahí guindando. Entonces usted me va a decir que un soldado romano que está entrenado para matar se equivocó en cómo clavó la lanza, sabiendo que también si él se equivocaba en cómo clavaba la lanza, era él al que iban a matar. ¿Entienden? Entonces hay otra teoría de gente que dice, no, es que él nunca murió. El que murió en la cruz es otra persona. Eso sigue sin explicar por qué la tumba estaba vacía. Dicen, es que él tenía un gemelo. Bueno, pero ¿y eso cómo explica igual la tumba vacía? No lo explica. O dicen, no, es que él lo que quedó fue moribundo y luego lo sanaron y ya andaba, bueno, y a los 3 días ya andaba entonces comiendo y todo, después de que estuvo guindando una cruz y estaba caminando por todo lado. O sea, son unas clases de tonteras que a la gente se le ocurre, que uno dice, sí, qué bonito. Está bien, usted, si no quiere creer, no crea. Pero no trate de venirme con estas patrañas, ¿verdad? Que simplemente no tienen sentido. Entonces, mis razones para creer en Cristo son esas. Como Él vivió y la credibilidad específica que tiene una persona que dice que va a morir y que va a resucitar y que verdaderamente muere y resucita a los 3 días. Es una credibilidad única. No creo que nadie más en la tierra la tenga, solo Jesús. Y por eso, para mí, junto con todas las profecías cumplidas bíblicamente, junto con todo como calza la Biblia perfectamente, son mis razones para creer en Cristo. Ahora, usted podrá también tener sus razones para creer en, no sé, en Bajaulá o Mahoma o quien usted quiera. Digamos que a usted se le apareció algo y usted cree en eso. Está bien, son sus razones para creer en eso. Yo simplemente digo cuáles son las mías. Y ahora, hay un detalle en cuanto a las mismas apariciones de otros dioses o otras criaturas. Y según mi Biblia, si a usted se le aparece inclusive un ángel de Dios y le dice algo diferente que lo que dice mi Biblia, lamentablemente, ante mis ojos, en mi religión, es falso. Porque todo lo que ese ángel le diga a usted, puede ser un ángel de luz disfrazado de ángel de luz, puede ser inclusive un profeta disfrazado de profeta o un mesías disfrazado de mesías, pero si no está diciendo exactamente lo que mi Biblia dice,
lamentablemente ya es descartable y es falso. Y no solo eso, sino que la palabra que la Biblia usa es anatema, que es básicamente maldito. Okay, entonces esas son las razones por las cuales, entonces, primero que nada, ¿por qué creer en Dios? Segundo, ¿por qué creer específicamente en el Dios de los cristianos, que es Jesús? Y van mezcladas muchas evidencias de por qué creer. En cuanto a eso también hablamos de por qué o cuántas religiones hay y si las religiones son iguales. Okay, entonces, importante, ¿verdad? Que existe el Dios de las eh, cosas que nos pasan a nosotros, ¿verdad? Entonces hay gente que cree en Dios porque, como decía ahorita, pues se le apareció, porque pasó un milagro, pasó algo así milagroso. Pero el problema con esa forma de creer es que si yo comencé a creer en Dios porque me sanó de un cáncer y luego a los 20 años me vuelve el cáncer o me comienzo a morir de otra cosa, o de repente mi mamá se muere de cáncer o mi primo se muere de cáncer, ¿cuántas otras experiencias pueden hacer que mi fe se quebrante porque ya no me está cumpliendo todos los milagros que yo le estoy pidiendo? Entonces, no es lo que hizo Dios una vez por usted haber perdido ahorita, sino lo que hizo esa única vez que murió en la cruz. Él ahí hizo su promesa específica y única para nosotros, y era que Él murió en la cruz por nuestros pecados. A base de eso es que nosotros somos salvos. Entonces, no es creer, como le digo, es que en una galleta Oreo me salió la cara de Jesús y por eso yo creo, no, es verdaderamente tener la creencia arraigada en usted de qué es lo que Jesús hizo por usted. ¿Qué más es importante en cuanto a eso? Las experiencias van y vienen, los milagros, hay gente que puede hacer milagros. De hecho, en el libro de Apocalipsis dice que al final de los tiempos a los seguidores del maligno se les va a dar la capacidad de hacer milagros. O sea que milagros no es sobre lo que usted debe creer en un Dios, porque podría terminar mal apuntado, sino en qué fue lo que Jesús hizo por nosotros en esa cruz. Y siempre recordar por qué es que tuvimos que ser salvados, o sea, de qué fuimos salvados. Si usted no sabe que todo ser humano, según la Biblia se nos dice, todo ser humano ha pecado y por consecuencia de su pecado merece el infierno, ese es el castigo por el pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, si usted no sabe que usted está siendo salvado de eso, entonces usted no ocupa un salvador. ¿Entiende? Usted ocupa un salvador porque usted necesita ser salvado de esa situación. Ahora, si usted no entiende para dónde es que usted va, si usted no cree en Jesús, entonces usted va a pensar que no ocupa un salvador. Por eso es que es tan importante saber. Ahora, no es que Dios nos castiga por el pecado de Adán y Eva. Hay gente que malinterpreta eso muchísimo. Lo que pasa es que a consecuencia de lo que hicieron Adán y Eva entró el pecado al mundo, y a partir de ahí toda persona que nace es un pecador y va a cometer un pecado, y por causa de esos pecados que cometa es que va al infierno. No por lo que hicieron Adán y Eva, no estamos pagando por ellos, sino por lo que usted mismo haga, ya llámese mentir, adulterar, robar, etcétera, etcétera. Pero a base de eso es que ocupamos un salvador, y entonces el único que puede cumplir con ese sacrificio puro es alguien que no haya pecado, y el único que no ha pecado, Jesús, que fue el que murió en la cruz por nosotros. Y eso básicamente sería lo que tengo de mensaje